Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando a la familia en la fe y nuestros pastores, Joel y Aurester Barrio Nuevo. En la noche de hoy continuamos con nuestra serie La cultura del reino y vamos a tratar un tema súper especial e importante para el cuerpo de Cristo. Y se trata nada más y nada menos que el diseño de la adoración en la cultura del reino. Pero antes de iniciar este estudio, vamos a pedirle al Señor que su presencia inunde cada uno de nuestros corazones. Padre, en esta hora te pedimos, Padre amado, y reconocemos la necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser instrumentos de cambio, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Revélanos los diseños de tu reino, Padre, para que podamos ser efectivos al momento de realizar tu obra, Señor. Pero sobre todo, Señor, revélanos tus diseños para que aprendamos a amarte como tú quieres que nosotros te amemos. Que aprendamos a actuar como tú quieres que nosotros actuemos, Padre. Espíritu Santo, toma control de esta enseñanza y sé tú exaltando a Jesús en todo momento. Toda la gloria, toda la honra, todo el conocimiento te pertenece, Espíritu Santo de Dios. Te honramos y te bendecimos. Llena este lugar, llena cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Como parte de nuestro estudio estaremos presentando el diseño de adoración en la cultura del reino. El primer tema será Dios como supremo artista y su diseño de salvación y de habitar en y entre su pueblo. El mover creador del Espíritu Santo en medio de la alabanza y la adoración. El cambio de atmósfera y guerra espiritual. El diseño de Dios de alabanza y adoración para la iglesia neotestamentaria, o sea, para nosotros. Y la evolución del diseño de adoración. Restaurando el tabernáculo caído de David y semejanzas entre el tabernáculo caído de David y la alabanza y la adoración celestial. Este estudio es de suma importancia tanto para los adoradores y para toda persona ¿verdad? Que tiene una función de alabanza, de dirigir alabanza y adoración en la casa, así como para todo creyente, para los músicos. Así que invitamos a todos que compartas este estudio porque va a ser de suma importancia y una enseñanza de revelación para que podamos entender cuál es nuestra función dentro de la adoración en la cultura del reino. Y qué autoridad Dios nos ha dado en medio de la adoración como hijos de Dios. Continuemos. Dios como supremo artista y su diseño de salvación y de habitar en y entre su pueblo. Porque Dios es un rey que quiere habitar en y entre su pueblo. No en castillos como los otros soberanos. Por eso Dios siempre diseñó el tabernáculo en el centro y el pueblo alrededor. Por eso Dios diseñó su templo en el medio y su pueblo alrededor. Por eso Jesús murió a la entrada del Gólgota, para que todo aquel que viera, lo viera. Todas las personas que estuvieran a la entrada de la ciudad pudieran ver el sacrificio que él estaba haciendo en la cruz del Calvario. Desde que nació fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque desde su nacimiento hasta su muerte y aún hasta su resurrección y su segunda venida, su deseo siempre ha sido, el deseo del corazón de Dios es habitar en medio del pueblo. Desde el libro de Génesis vemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el primero en ejecutar expresiones creativas. Génesis 1 del 2 al 3 indica, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos cómo hay una relación entre el mover del Espíritu y la capacidad creativa, porque dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Consideremos en primer lugar las condiciones de la tierra a la luz del texto bíblico. Nos dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Estas palabras en el contexto hebreo se traducen como desolada y sin orden. Según podemos ver, la imagen de la tierra era oscura, sin árboles, cubierta totalmente de grandes masas de agua, sin seres que la habitaran. Algunos intérpretes enseñan que esto se debía a la caída de Lucero, o sea, el juicio divino por la rebelión de Satanás y sus ángeles cuando fueron lanzadas del cielo, provocando el desorden y caos en la tierra que Dios había creado. O sea, ese desorden fue causado por la caída. Al caer Lucero, Satanás y todos sus demonios y todos sus huestes, al ser lanzados del cielo por la rebelión de Satanás y por su rebelión, provocaron y causaron un desorden en la tierra. Ezequiel 28, del versículo 11 al 19, es una palabra profética donde vamos a ver cómo, si bien se está utilizando esta palabra dirigida hacia el rey de Tiro, vemos que Tiro era un personaje, un rey, pero las expresiones que se están utilizando están ubicando a Tiro en el huerto del Edén. Está hablando sobre el principio de la creación. Así que este pasaje era una palabra profética de lo que Dios había establecido en referencia a Lucero. O sea, no es una palabra, Tiro está representando a Lucero, a Lucifer. Y vamos a leerlo para que podamos entenderlo. Y dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Y notemos aquí, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En Ezequiel 28 se nos narra cómo Satanás, encargado de la alabanza y de la adoración en el cielo, fue arrojado de la presencia de Dios, causando el desorden en la tierra. Vemos como la palabra nos indica que los primores de los tamboriles fueron creados para él. Cuando vemos las diferentes textos bíblicos, lo que nos está diciendo la Escritura era que del cuerpo de Satanás, de Lucifer, surgían sonidos. Su cuerpo era como si fuera realizado en instrumentos de música. Cada movimiento de Lucero emitía un sonido. Y dice la palabra que él dice que con la multitud de sus contrataciones,
ocurrió maldad, ocurrió rebelión y fue arrojado. Cuando hablamos de contrataciones, un contrato es una obligación entre dos partes. ¿Con qué parte había contratado Satanás? Con la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Por qué? Y esto es bien importante para que podamos entender los principios de guerra espiritual. En el cielo hay un orden y hay unas jerarquías. Satanás, ¿qué hizo? Satanás es un imitador, y lo vamos a ver ahora. Y él trató de imitar en el reino de las tinieblas la misma jerarquía angélica que existía o que existe en el cielo. ¿Y qué hizo? Él contrató con cada una de esas entidades satánicas. ¿Para qué? Para que le sirvieran. Contrató lugares, asignó, designó, para tener una estructura parecida a la del cielo, una estructura angelical parecida a la del cielo. Por eso es que Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra huestes espirituales, no es contra personas, ¿verdad? Sino contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de esa estructura que Satanás contrató con cada una de esas entidades, dándole autoridad sobre territorios, sobre lugares, ¿verdad? Y él sigue contratando con esas entidades a la medida que el hombre le sigue entregando lugar. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo malak también tiene el mismo significado. Si bien Satanás tenía la capacidad de dirigir la adoración, este por su propia naturaleza, de ser solo un mensajero, un ángel, no podía crear. Tampoco le fue conferida la capacidad de revelación, sino de transmitir un mensaje. ¿Qué importancia tiene esto? Que a diferencia del hombre, los ángeles, cuando cantan al Señor y adoran, lo que hacen es que transmiten un mensaje, pero no tienen la capacidad de crear a través de su adoración y alabanza nada. Y tampoco pueden tener la capacidad de revelación de la palabra. Por eso cuando el hombre canta y adora, al haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, su alabanza y adoración tiene una capacidad creativa, y vamos a ver ahorita por qué. Y también tiene una capacidad de cambiar atmósferas, porque esa revelación de la palabra al cantar se convierte en un decreto en los aires y puede cambiar las atmósferas. No solamente con sus cánticos, sino con sus expresiones, aún con sus movimientos. Y vamos a ver ahorita por qué estamos diciendo esto. Sin embargo, notemos como en el principio del verso 11 de Ezequiel 28 se nos dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El concepto endecha es una declaración, una forma de canto, era un canto fúnebre. Por ende, una forma de expresión creativa. Porque la endecha es como decir el canto del jíbaro, la trova, donde se trovaba, se cantaban cantos fúnebres sobre una persona. Así que Dios le estaba llamando al profeta a que levantara un canto de derrota contra Satanás. Una declaración que iba a establecer una expresión, que iba a tener revelación y que iba a tener poder. Era un canto profético. Así que Dios emite un mandato al profeta Ezequiel de que levantara un cántico profético contra Satanás. Como creyentes, cuando nosotros adoramos, podemos levantar ese cántico profético declarando la derrota de Satanás, cambiando atmósferas a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Es decir, que a través de una expresión de alabanza profética o de una expresión de alabanza se emitiera un decreto profético contra Satanás, su derrota. ¿Quiénes serían parte de ese canto y ese decreto profético? Nosotros como iglesia de Cristo. Ezequiel 28 del 6 al 7 indica:
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Quiénes son esos? Nosotros como iglesia somos los fuertes de las naciones, quienes desvainamos nuestras espadas, que es la palabra de Dios, contra él, contra Satanás. La palabra nos dice que luego de la caída de Lucifer, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. El término se movía en hebreo es la palabra rahav, raíz primaria de un término que quiere decir empollar. Por implicación se traduce como mover, temblar, vibrar o empollar. El movimiento de un ave cuando empolla los huevos sobre su nido, pues es un verbo que se relaciona con el movimiento de las alas de un ave sustentándose sobre un mismo sitio. Es decir, que la palabra, mediante sus conceptos, nos está diciendo que el Espíritu de Dios se movía empollando, creando. ¿Y qué empollaba el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? ¿Qué producía ese movimiento del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios estaba empollando la palabra que Dios soltaría y hablaría para crear el propósito y destino divino para cada uno de nosotros, hijos de Dios, como iglesia, como ciudad, como nación, para el mundo entero. En la medida en que Dios estaba estableciendo orden en la tierra, estaba también estableciendo mediante su vibrar y el mover del Espíritu, estaba empollando esa palabra que Dios iba a soltar para establecer el plan de salvación, para hacer de nosotros adoradores, reyes y sacerdotes para Dios. Isaías 43, 21 al 44 nos dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hagamos en hebreo es naaseh, del verbo asah, el cual quiere decir crear o más literal hacer. Pero ¿qué utilizó Dios para crear? Dios utilizó su palabra para crear y el Hijo era esa palabra creadora. Juan 1, del 1 al 13, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En el griego la palabra que se usó para referirse al verbo fue logos, que se tradujo como palabra. Los conceptos palabra y verbo se esclarecen al ver la traducción hebrea. La palabra que se usó fue dabar. Esta palabra no solamente se refiere a lo escrito, sino que hay una persona que actúa movida, enviada por Dios, la cual es Jesús. Así que vemos que en la palabra hay movimiento. Ese mismo movimiento que el Espíritu Santo estaba haciendo mientras se movía sobre la faz de las aguas, va acompañado a través de la palabra. Y cuando nosotros soltamos esa palabra por ese poder del Espíritu, tiene capacidad de empollar, de crear. Por eso cuando cantamos, soltamos una palabra profética, la palabra de Dios, y tenemos la capacidad de crear, porque en cada cántico va Jesús, en cada cántico cada expresión de adoración va Jesús, va la palabra, va ese Espíritu Santo moviéndose y haciendo esa misma función que él hacía en el principio, moviéndose sobre la faz de las aguas. Va creando, va estableciendo su reino, va estableciendo su plan, va soltando la palabra y el conocimiento y la revelación de lo que él había establecido desde el principio. El diseño de Dios desde el principio era mantener una comunicación directa con el ser humano, sin intermediarios y que le adorasen. El hombre, al transgredir el pacto con Dios en el Edén, Dios, como parte de su diseño, utilizó diversas maneras de expresión
de arte y de adoración para comunicarse con el hombre y revelar sus propósitos divinos y así cumplir su plan de redención para mostrar su corazón y el sentir de su corazón al ser humano. Por eso es que entonces Dios procede a través de los tiempos a levantar profetas, hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu de Dios que fueran testigos de Él a su pueblo. Al considerar algunos de estos personajes notaremos que Dios inspiró a hacer uso de la expresión, no solo verbal, sino física, visual, cantada y hasta gustativa. Primera de Crónicas 25, vemos cómo David, en la distribución de músicos y cantores, nos dice la palabra cómo fue establecida esa distribución. Y esto es importante, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. ¿Por qué el rey David incluyó a los jefes del ejército para seleccionar los músicos y cantores? Porque David conocía que con la alabanza se vencían guerras y se desataba intercesión, que se cambiaban atmósferas. David se rodeó de guerreros, de hombres que tuvieran la visión de Dios para poder profetizar. Por eso David, cuando elige a los cantores y a los músicos, no solamente los eligió para que cantaran, dice que tenían una función, tenían que profetizar con arpas, salterios y címbalos, y que tenían que hacerlo a base de la orden del rey. Así que la función del músico y del cantor y del danzor y del adorador y aún del pueblo, cuando el pueblo canta, es profetizar. Porque ese es el orden de la distribución y el diseño que Dios estableció. Los músicos, los danzores, cada vez que el pueblo adora y canta, profetiza. ¿Qué profetiza? En lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Es importante señalar que el término se movía en hebreo es la palabra rahav, que quiere decir vibrar. O sea, que cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, estaba vibrando. Cuando un músico utiliza las cuerdas de su instrumento, un cantor utiliza sus cuerdas vocales, el uso de la batería, el piano, un danzor, aún los mimos, los aplausos. Cuando movemos nuestro cuerpo como congregación, el mover de los panderos, las cintas, las banderas, los mantos, estos vibran, por lo que se produce la misma acción creativa que el Espíritu Santo realizaba desde el libro de Génesis. Por lo que el Espíritu Santo prepara el ambiente espiritual para que sea liberada la palabra profética que acompaña dichos movimientos y cantos. Por eso es importante con anticipación pedir la guía del Espíritu Santo previo a cada servicio sobre el cual será el mover del Espíritu Santo y qué se debe de ministrar. Por eso cuando llegamos a la iglesia tenemos que ponernos en intercesión, pedir los músicos, los cantores, los levitas y aún los que estamos sentados allí cuando estemos iniciando el alabanza y la adoración, antes de iniciar, pedirle al Espíritu Santo, porque nosotros somos parte activa de la adoración. El pueblo es parte activa de la adoración. Y durante el servicio debemos mantenernos en intercesión, apoyando espiritualmente al predicador para que la palabra que será liberada, que será hablada, rompa los yugos y produzca sanidad y las personas sean salvadas. Es importante que el Espíritu Santo, a través de la alabanza y la adoración, prepare el ambiente para que la tierra y la semilla pueda ser arada. A veces decimos, ¿por qué predicamos y no hay resultado? Porque el ambiente donde Dios se mueve es un ambiente de alabanza y adoración. Sin alabanza y adoración no hay producción del poder de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. De otra parte, el adorador también puede realizar danzas espontáneas, congregacionales, proféticas, conforme a la dirección de Dios.
Así que tenemos que entender como cuerpo de Cristo que no solamente los músicos van a estar profetizando. Cuando nosotros aplaudimos también y estamos cantando, es una alabanza congregacional, es un mover del Espíritu Santo completo, donde Dios comienza a moverse y liberamos ese poder creativo al vibrar al ritmo del Espíritu Santo. Al vibrar al ritmo que Dios utilizó y utiliza como parte de su diseño para crear. Entonces se desatan los milagros, porque Dios desata su capacidad creativa. Entonces se producen las sanidades, entonces se producen las liberaciones. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza Dios libera esa capacidad creativa del Espíritu para poder establecer su reino. El diseño de Dios es de la alabanza y de la adoración para la iglesia neotestamentaria. A Abraham Dios le da una promesa. Lleva a sus descendientes a Egipto, luego los saca de allí como el pueblo de Israel, y durante su peregrinaje les da instrucciones a través de Moisés. La construcción de un santuario, el tabernáculo de Moisés, el cual fue portátil, en forma de tienda, que sirvió de morada de Dios en medio de su pueblo. Este tabernáculo, como sabemos, tenía un atrio donde estaba el altar de los sacrificios, la fuente de bronce, el lugar santo donde está el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio, y lo que se realizaba era sombra del plan de salvación. Pero este modelo cambió y vamos a ver ahora. Existió un tiempo entre este tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, en el cual hubo un tabernáculo que fue especial para Dios. Y existió bajo el reinado de David, en el cual solo estaba el arca del pacto. No había otro artículo o mueble en dicho lugar. Posteriormente se edificó el templo de Salomón, pero entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo y el templo de Salomón, David decide traer el arca del pacto hacia Sión, la saca de Gabaón, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, y decide llevarse el arca hasta Sión. Pero en Gabaón, que era donde estaba el tabernáculo, se queda los candelabros, el altar de bronce, todas las demás piezas del tabernáculo de Moisés se quedaron allá, y solamente David transporta el arca. Como sabemos, el arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Qué hizo David? La puso en una tienda, o sea, en una carpa, en un tabernáculo, pero que era una carpa que solamente tenía, el único mueble que tenía era el arca. Continuemos. Dentro de las escrituras vamos a ver tres tipos de estructura. La primera estructura se conoce como el tabernáculo de Moisés, y luego David trae el arca del tabernáculo de Moisés, la lleva a Sión y la coloca en una estructura que era tipo una tienda o un tabernáculo, pero donde solamente se encontraba el arca, y el resto de los instrumentos o artefactos que se encontraban en el tabernáculo de Moisés quedaron en Gabaón. David no los llevó hasta Sión. Posteriormente, cuando muere David, Salomón, su hijo, trae el arca al templo de Salomón. Vamos a ver qué significado tiene esta evolución en la adoración del cristiano. El tabernáculo de David es el fundamento de la adoración neotestamentaria, o sea, de nuestra adoración como creyentes, y la de la adoración del tiempo de los apóstoles, desde que llegó Jesucristo. Hechos 15, 14 al 18 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y en esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Existiendo tres tipos de lugares de adoración en la Biblia, ¿por qué en el libro de los Hechos, que es el libro escrito en el Nuevo Testamento, Pedro dice que Dios establece
que en los últimos días, o sea, en estos días, Dios reedificará el tabernáculo caído de David. Porque el tabernáculo caído de David, dice la palabra, que tiene unas características. Pero lo importante de esto es que tenemos que entender, es que dice la palabra que la consecuencia de reedificar el tabernáculo caído de David, de reedificar el tabernáculo en este tiempo, es que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre del Señor, busquen al Señor. Así que una iglesia que no reedifica la adoración conforme al diseño de Dios, que es el tabernáculo caído de David, no va a tener crecimiento. Porque la base principal, la piedra angular del crecimiento y la expansión se encuentra en la adoración. Y tú dirás ¿por qué? Porque en la medida en que tú adoras, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En la medida en que el pueblo adora, Dios envía a su Espíritu Santo para que haya convicción de pecado, de sanidades son desatadas, hay liberación. Y Dios estableció este diseño. ¿Por qué existiendo 3 lugares, a pesar de que el templo de Salomón era un lugar donde físicamente era más excelente en términos de decoración y de estructura, Dios exige que se establezca el tabernáculo de David, que era una tienda más humilde y sencilla? Porque Dios, más allá de buscar belleza física, Dios está buscando intimidad, está buscando presencia de Dios. David cambió la ubicación del arca. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón conforme a Crónicas 16:39. Dice: asimismo el sacerdote Sadoc y los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, mientras que David estaba en Sión, junto a Jerusalén. El tabernáculo o el arca fue llevada a Jerusalén. Primera de Crónicas 15:1 dice: hizo también David casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. En la tienda que David levantó no había otros utensilios, no había candelero, altar del incienso, que no fuera el arca del pacto, la presencia de Dios. Los utensilios fueron sustituidos por personas. O sea, en Gabaón los levitas tenían acceso y los sacerdotes al lugar santo, pero no tenían acceso al lugar santísimo. En Sión, los levitas fueron ubicados, y vamos a ver ahorita, por turnos alrededor de esa arca. Todos tenían acceso, aún el pueblo tenía acceso al arca, a la presencia del Señor. El darle entrada a la presencia de Dios a nuestras vidas y a nuestra casa trae aceleramiento espiritual y bendición. Segunda de Samuel 11:12 nos dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Notemos algo, y esto es bien importante, que en este transcurso nos cuenta la palabra que Mical, la esposa de David, al ver a David danzando y cantando, se sintió humillada y trató de humillar a David. ¿Cuál fue la consecuencia de que Mical hiciera esto? Mical quedó estéril. A veces nos preguntamos como cristianos, ¿por qué no vemos un crecimiento? A veces nos preguntamos como cuerpo de Cristo, ¿por qué no vemos un crecimiento? Y es que tomamos la actitud de Mical. ¿Mical qué hizo? Mical despreció y aún no veneró la presencia de Dios.
Mical no estuvo al pendiente del mover y del fluir de Dios que Dios estaba realizando en medio del pueblo de Israel. Mical hizo caso omiso a la presencia de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué nuestros actos y nuestras vidas están llenas de esterilidad. Y somos estériles en nuestros actos y en nuestras vidas porque nosotros no veneramos la presencia de Dios y no apreciamos la presencia de Dios como Él lo ha diseñado. Cuando nosotros no atesoramos esa presencia de Dios, viene esterilidad a nuestra vida. Por eso Dios no concibe a un cristiano que en medio de la adoración esté sentado. Dios no concibe cristianos que en medio de la adoración no se humillen delante de la presencia del Señor. Porque el diseño de Dios es que haya unidad en medio de la adoración. En la medida en que tú tomas una actitud pasiva, así como hizo Mical, traes esterilidad a tu vida. También David estableció un sacerdocio unido a adoradores. Primera de Crónicas 16, del 4 al 6, dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Yarim. Y subió David con todo Israel a Balaam de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual es invocado su nombre. David instituyó un orden de adoración. Ordenó la presencia de cantores y músicos para adorar y alabar al Señor delante del arca del pacto. Había 38,000 levitas, 4,000 para adorar al Señor en turno durante 24 horas. La alabanza de la adoración de David era continua, era de día y de noche. Era una alabanza parecida a la del cielo. David copió el modelo del cielo. Y tengo que decirlo así, porque es una realidad. La iglesia le ha puesto límite a la alabanza y la adoración. Y el diseño de Dios es permitir que el Espíritu Santo fluya y se mueva conforme a su mover. A veces creemos que el Espíritu Santo es como un caballo y le ponemos brida y freno en la boca al Espíritu Santo y limitamos su poder, limitamos su mover. Y eso va en contra de lo que Dios establece en el diseño de Dios. Primera de Crónicas 23, 4 al 6 dice: de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que había hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Así que vemos que en la adoración había un orden, todos estaban dispuestos a adorar al Señor. Los levitas buscaban gozosos el poder adorar al Señor. No les era un peso adorar al Señor. Si tenían que adorar 24 horas al Señor, lo hacían. No era un peso el pararse a adorar y cantar al Señor. A la asamblea tampoco le parecía un peso adorar al Señor, sino que ellos entendían que ese era su tributo para el Señor. Es decir, a diferencia del tabernáculo de Moisés, donde solo un sacerdote podía entrar al lugar santísimo, en el tabernáculo de David los músicos, los cantores y adoradores podían ministrar delante de aquella tienda donde se encontraba el arca de Dios. Había acceso a la presencia de Dios. En el tabernáculo de Moisés, los sacrificios eran de sangre, mientras que el tabernáculo de David se incluyó los sacrificios de júbilo con panderos, danzas, cánticos y alabanza. Primera de Crónicas 16, 4, y dice: puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. También esta alabanza era capacitada y excelente. El jefe de los levitas, el director de la adoración, quien haría ser entendido en ello. Primera de Crónicas
15:22 dice que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Tenemos que alabar al Señor con entendimiento, entender cuándo es necesario un cántico nuevo y cuándo es necesario hacer silencio para que el Espíritu Santo se mueva, entender cuál es el mover del Espíritu Santo, no forzar nuestro mover para ponerlo sobre el mover de Dios. Porque Dios busca que seamos entendidos. Además de los 4,000 adoradores, 288 eran músicos instruidos. Primera de Crónicas 15:28 dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompeta y címbalos y al son de salterios y arpas. Como adoradores debemos buscar dar excelencia a Dios, capacitarnos en la búsqueda constante de Dios, tiempo de ayuno y oración para prepararnos. No podemos adorar a Dios si no lo conocemos, y el conocerlo requiere una relación constante con Él. La alabanza era creativa. David hizo instrumentos, creó instrumentos especiales para la adoración. Primera Crónicas 23:5. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanza. Fíjense cómo esos instrumentos fueron consagrados para alabanza de adoración. Esos instrumentos no se utilizaban para otra cosa que no fuera la alabanza y la adoración. La alabanza era gozosa. La Escritura revela que el pueblo de Israel llevaba el arca de pacto con júbilo y alabanza. Primera de Crónicas 15:28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Se desató autoridad, victoria y paz a Jerusalén y a todo el territorio de Israel cuando David levantó el tabernáculo de David. Por medio de este diseño de adoración, David pudo conquistar todo el territorio que no había podido conquistar Saúl. A veces te preguntas, ¿por qué no puedo conquistar lo que Dios me ha dado? Porque no adoras, porque no has establecido el diseño de Dios en tu vida. Este tabernáculo duró todo el tiempo del reinado de David, 40 años. Pero David en una mano tenía su espada y en la otra su arpa. Con una adoraba y con otra peleaba. David era rey, por eso se vistió con un efod. Pero se vistió con un efod para traer el arca. El efod era la vestidura sacerdotal. Esto es tipo de que se convirtió en rey, pero también ante el sacerdote, ante Dios. Tipo de lo que somos ahora nosotros como iglesia. Segundo de Samuel 6:15, 6 del 15 al 14 nos dice: David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas, y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Así que David tomó el oficio no solamente de rey, sino de sacerdote. Como creyentes tenemos que tomar nuestro oficio de sacerdotes y reyes y gobernar. Semejanza con la adoración celestial. Veamos cómo esta alabanza y adoración y el diseño de David era igual a la establecida en el cielo. Apocalipsis 4:6 al 11 nos habla que la alabanza celestial es continua. Dice la palabra que delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de oro por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor. Por dentro, día y noche, no cesaban de decir: Santo y santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que ha de venir. Así que la alabanza en el cielo es como la que era establecida en el diseño del tabernáculo de David. Era una alabanza continua. También la alabanza en el cielo tiene un acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos 4, del 14 al 16 dice: Por lo tanto, ya que tenemos
un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. Uno de los secretos que tenía David era que David pecaba, pero David nunca dejó de ser un adorador. David entendía que aunque él pecaba, los brazos del Padre siempre lo iban a perdonar, y él corría hacia la presencia del arca, corría ante la presencia de Dios. Él entendió que él no solamente era un rey, sino que también él era un sacerdote, que tenía entrada ante la presencia de Dios. Y por eso David llegó a ser conforme al corazón de Dios, porque conoció el diseño de Dios. Si tú y yo queremos ser conforme al corazón de Dios, tenemos que hacer nuestro el diseño que Dios ha establecido en la alabanza y la adoración. Cuando en el cielo también la autoridad espiritual es desatada y los adoradores son capacitados, y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 3, del 7 al 13, y nos dice el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Fíjense cómo dice la palabra que con esa llave, ¿cuál es la llave de David? La llave de David es el diseño que Dios estableció en el tiempo de David. La llave de David es precisamente esa, porque cuando tú comienzas a conocer la alabanza y la adoración, dice la palabra que de autoridades desatadas. ¿Qué ocurre en el cielo? Dios es entronado. Cuando Dios se entrona, la autoridad espiritual de Dios es desatada. Por eso Dios quiere y nos quiere capacitar, porque Dios quiere que vivamos una vida bajo la cobertura del reino de Dios. Y la cobertura del reino de Dios es precisamente eso, desatar la autoridad espiritual, el reino de Dios que Dios ha establecido. Le decimos al Señor, venga tu reino. Pero si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cómo podemos entonces establecer el reino de Dios sin alabanza, sin adoración? No es posible. Así que si queremos que sea desatada la misma autoridad espiritual y el reino de Dios sea manifestado aquí en la tierra, tiene que venir acompañada de un restablecimiento, de una restauración del tabernáculo caído de David. También no es casualidad que tú y yo seamos parte de una iglesia cuyo nombre es Edificando la Familia en la Fe. Somos edificadores, y como edificadores de Dios estamos llamados a su pueblo a reedificar. Dios nos está llamando a reedificar lo que está caído y reparar sus ruinas, a volver a levantar, a entrar en el diseño divino para que el resto de los hombres busque al Señor. Como David, conquistaremos el propósito que Dios ha revelado en el corazón de nuestros pastores, y cumpliremos con el diseño divino. La alabanza y la adoración es un ministerio para todos, porque el ministerio que realizaremos cuando estemos ante la presencia del Señor será una alabanza y adoración por la eternidad. Dios te bendice, hermano. En esta hora declaramos que el Señor te bendice y te guarda, hace resplandecer su rostro sobre ti y trae sobre ti su paz.